Y voy a saludar ya en buenas horas a Luciano Eutimio Armas, autor del libro El asesinato del presidente Kennedy, de hipótesis a tesis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, José Luis, muy bien. Bueno, encantado de Saludos a poder... todos. Sí, sí, y encantado de poder hablar de algo que supongo que más de una persona le habrá preguntado. Dice, ¿cómo desde el Hierro alguien? Porque hay que decir que, si no me equivoco, Luciano Eutimio Armas reside en el Hierro. Como alguien desde la isla del Hierro se interesa, ¿no?, por un caso como este del asesinato del presidente Kennedy. Bueno, efectivamente, yo nací en el Hierro, aunque, bueno, vivo a caballo entre el Hierro y Las Palmas, digamos, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que el interés es universal, ¿no? Independientemente del lugar de nacimiento, es un acontecimiento que tuvo una gran relevancia y una gran influencia en el acontecer de todo el siglo XX y lo que llevamos el siglo XXI, y independientemente del lugar donde uno haya nacido. Claro, eso, efectivamente. Bueno, ¿cómo enfoca el libro Luciano Eutimio Armas para nosotros también entender un poco cómo se desarrolla la historia? Porque también se ha escrito mucho y se ha hablado mucho del asesinato del presidente Kennedy, pero ¿de qué manera enfoca esta obra? Sí, bueno, efectivamente, el asesinato del presidente Kennedy fue un acontecimiento que ha provocado, pues bueno, millones de documentos, documentales, libros, artículos. Pero a mí lo más extraordinario, lo más relevante, lo que me ha motivado a mí, digamos, a meterme en esta aventura de estar durante 3 años recopilando información y montando un puzzle, porque claro, hay muchísima información secada, muchísima desinformación, muchísimas pistas falsas. Entonces, al final es como un puzzle y vas buscando piezas y unas encajan y otras no, y al final pues te encajan las piezas que te encajan. Entonces, para mí, lo más extraordinario, lo más relevante, no es que haya habido una conspiración para matar a un presidente de un país como Estados Unidos. Lo más extraordinario es que los riesgos de esa conspiración continúan hasta hoy. ¿Y cómo continúan hasta hoy? ¿Por qué hoy se sigue entonces arrastrando algo tan importante como fue ese asesinato? Bueno, por una parte es evidente, hay miles de documentos aún sin desclasificar y como 60 años después del asesinato del presidente, esos documentos no se pueden ver. Ahí hay algo evidentemente que ocultar. ¿Quién lo está ocultando? Evidentemente los que, digamos, promovieron la conspiración son los que siguen moviendo los hilos y llegan hasta hoy con desinformaciones continuas. Es decir, vemos continuamente como ahora mismo con el 60 aniversario del asesinato se publican comentarios y artículos diciendo que Oswald fue quien disparó al presidente. Y eso ya, a estas alturas, está sobradamente acreditado con documentos, con testimonios, con 40.000 argumentos, que Oswald no disparó al presidente, Oswald no mató al presidente Kennedy. Sí, porque dicen que el lugar donde se encontraba, desde el edificio donde presuntamente disparó, no tiene sentido ver cómo la bala salía por otro lado o el efecto de la sangre incluso iba en sentido contrario a donde Sí, de sí. donde se había presuntamente llegado esa bala, ¿no? Efectivamente, bueno, sobre el asesinato del presidente Kennedy se crearon dos comisiones de investigación. Una fue la Comisión Warren, creada por el presidente Johnson cuando aún se estaban celebrando los funerales de Kennedy, deprisa y corriendo, y nombrando digamos, como coordinador de la investigación Allen Dulles, que había sido jefe de la CIA y había sido cesado fulminantemente por Kennedy, y era, por tanto, un enemigo irreconciliable de Kennedy. Bueno, estas 5, 6, 7 personas hicieron un informe de prisa y corriendo diciendo que, bueno, que Oswald había matado al presidente, que no había recuperación, que Oswald era un loco solitario, desequilibrado, que había disparado sobre el presidente y punto. Bueno, esto fue la conclusión oficial de la Comisión Warren. En el año 1976, 13 años, 14 años después del asesinato, con motivo de, bueno, un juez decretó la liberación de la película de Abraham Zapruder, que se filmó cuando el asesinato, en la que se ve claramente cómo recibe un disparo y la cabeza va hacia atrás. Entonces, eso un juez decretó que se liberase, que se pudiese ver, y cuando vieron por televisión esa película, bueno, fue un clamor. La gente decía, pero ¿cómo es posible? Aquí nos están engañando. Eso propició que se creara una comisión de investigación en el Congreso de Estados Unidos, que estuvieron durante 2 años investigando, haciendo entrevistas, recopilando documentos, y llegaron a una serie de conclusiones. Y la serie de conclusiones a la que llegó esa comisión, creada por el Congreso de los Estados Unidos, con más tiempo, más medios y más independencia que la Comisión Warren,
es que hubo una conspiración para asesinar al presidente Kennedy, que se efectuaron disparos al menos desde dos puntos diferentes, que se efectuaron como mínimo 4 disparos y que esa conspiración no la formó ni la CIA, ni el FBI, ni la mafia, ni los cubanos, ni los rusos. Entonces dejó la puerta abierta diciendo que, bueno, que es posible que algunos a título particular hubiesen participado en esa conspiración. Ese es el informe oficial, es el informe que hay. Sin embargo, nos siguen vendiendo 60 años después el informe de la Comisión Warren diciendo que es el informe oficial del asesinato de Kennedy, cuando precisamente un miembro de la HSSA, esa comisión del Congreso, dijo textualmente: el informe de la Comisión Warren es la prueba evidente de que hubo una conspiración y que en lugar de tratar de aclarar la verdad, trataron de ocultarla. ¿Y por qué después de 60 años esto, como bien decía Luciano Eutimio, se sigue arrastrando? Porque claro, entiendo que llegado a un punto se puede saber la verdad, pero entonces quizás es que hay ramas o entidades gubernamentales implicadas que si se supiera, pues harían tambalear a lo mejor pues parte de la justicia norteamericana. Bueno, parte del equilibrio mundial, digamos. Yo creo que la clave está, por ejemplo, hay un dato muy relevante. En la toma de posesión del presidente Kennedy, el presidente Eisenhower, en su discurso de despedida, que el presidente Eisenhower, no olvidemos, había sido el comandante en jefe de las tropas aliadas en Europa, y había sido, bueno, un militar rebelante y aparte de eso había sido presidente de Estados Unidos durante 8 años. Pues en su discurso de despedida y la toma de posesión de Kennedy, dijo textualmente que a Kennedy que estuviese alerta contra el desastroso crecimiento en manos de poderes equivocados que pueden poner en peligro nuestras libertades y nuestra democracia. Es decir, el complejo militar industrial al que aludía Eisenhower y al que le advertía a Kennedy que tuviese cuidado con él, más o menos, es la clave de todo lo que ha sucedido después a partir de ese momento. La guerra de Vietnam, la guerra de Irak. Es decir, la historia de Estados Unidos, la historia de la humanidad, posiblemente hubiese sido muy diferente sin el asesinato del presidente Kennedy. Con lo cual, todas esas teorías que solemos ver a veces, ¿no? Infundadas, que hablan de unos poderes que están siempre por encima de entidades gubernamentales o de cualquier presidente, se pueden cumplir, ¿no? Personas que manejan los hilos del mundo y que a lo mejor pues hasta eligen a esos presidentes con campañas multimillonarias, etcétera, etcétera, y que permiten que sea una persona la cara visible, pero sean otros los que gobiernan. Bueno, yo creo que eso a esta altura es evidente. El poder del complejo militar industrial. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, cuando la Segunda Guerra Mundial, creó una potente industria militar porque, bueno, Europa estaba devastada y alguien suministraba pues, armamento y toda clase de equipos de militares a los países aliados. Creó una industria militar en la que trabajaban 4 millones de personas y entonces cuando terminó la guerra dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con tanta gente? Y con tantos empresarios que invirtieron su capital en montar fábricas de armamento que eran privadas, ¿no? Entonces, esto no se puede parar, sería un colapso económico para el país. Entonces, a partir de ese momento comenzó una dinámica y Estados Unidos se convirtió, bueno, en una potencia militar y la industria militar pues absorbía gran parte del presupuesto y esa dinámica pues continuó, porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial decían, bueno, ¿y vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? Hay que seguir vendiendo armas. Bueno, pues para que vender armas tiene que haber una guerra, ¿no? Pues Corea, pues la guerra de Corea. Y terminó la guerra de Corea, pasaron unos años y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues habrá que inventarse otra guerra, pues Vietnam. Y después Irak, y dos veces Irak, y Libia y tal, y en fin, todo lo que ha venido después y todo lo que estamos viendo. Es decir, no pensemos que lo de Israel y lo de Ucrania es ajeno a toda esta dinámica. Sí, porque al final, como bien dice Luciano Eutimio, alguien siempre se beneficia de una guerra, ¿no? Y es aquel que vende armas, que las construye y que a lo mejor pues hasta crea el conflicto con la necesidad de que todo eso al final pues pueda resultarle beneficioso, ¿no? Y eso que pues tristemente hay vidas humanas, ¿no? En medio. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, pongamos el caso de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania. Los orígenes de la guerra, bueno, sabemos que Putin, bueno, pues es un dictador, es un sanguinario y todo lo que se quiera. Pero habría que analizar el origen de la guerra de Ucrania. Pero bueno, vamos a las consecuencias. Se crea un conflicto bélico en el que los países de Europa y Estados Unidos se vuelcan en la ayuda a Ucrania. Y entonces España, por ejemplo, la OTAN le impulsa que tiene que aumentar el presupuesto de defensa pues hasta el 2% del PIB. Habrá que invertir más en armamento, más en equipos militares,
Pero bueno, eso se detrae de educación, de infraestructura, ¿no? De sanidad. Claro. El dinero tal. Y lo que pasa en España pasa en otros países. Alemania, pues Alemania tiene una industria muy potente, es un país básicamente industrial y la energía la proveía en gran parte del gasoducto de Rusia. Bueno, la guerra de Ucrania, pues ahí no se sabe quién, volaron el gasoducto. Alemania tiene que comprarle el gas a Estados Unidos, el gas de Estados Unidos es más caro, la economía de Alemania es menos competitiva. ¿Quién sale ganando? Es decir, España paga, Alemania paga, Italia paga, Francia paga, pero ¿quién se beneficia? Bueno, los que fabrican el armamento, la cotización bursátil de esas empresas pues aumentó un 30, un 40% en poco tiempo después de que comenzó la guerra de Ucrania. Y está claro, el dinero sale de una parte y va para otra. ¿De dónde sale? Pues de los países aliados y del presupuesto de Estados Unidos. ¿A dónde va a parar? Ya lo sabemos. Está claro. Yo no sé si se ha encontrado algún impedimento a la hora de buscar información que no le permitieran ver algún documento, aparte de esos archivos clasificados. ¿Hubo algún, no sé, algún problema a la hora de recabar todos esos textos que tiene para que durante 3 años pues hayamos conocido este libro? No, realmente no hay informaciones confidenciales, vamos a decirlo así. Es decir, las informaciones que yo he obtenido son de fuentes fácilmente accesibles, ¿no? En base de datos. Afortunadamente en Estados Unidos hay ya, pues bueno, muchos archivos nacionales que a los que se puede acceder telemáticamente y hay muchísimos documentos, pero bueno, no he accedido a ningún documento clasificado. Yo lo que he hecho y he dicho es durante 3 años, pues bueno, ir montando el puzzle, es decir, qué piezas encajan y qué piezas no encajan. Es decir, Oswald, por ejemplo, ya sabemos y está solamente acreditado que era un agente de inteligencia militar, que estuvo en una base del Pacífico, una base secreta, que tenía acceso a documentos clasificados y que mientras estaba en la base del Pacífico estaba aprendiendo ruso. Cuando volvió a Estados Unidos fue a Rusia, pero Oswald formaba parte de un programa de la CIA destinado a enviar a Rusia falsos desertores con el objetivo de convertirlos en espías. Es decir, esto está sobradamente acreditado. Es decir, Oswald no era un don nadie, no era un infeliz, no era un loco. Era un agente de inteligencia militar que tenía contactos con la CIA y con el FBI. Y hay constancia de reuniones de Oswald con agentes de la CIA, con agentes de la mafia, y Oswald estaba en la conspiración y el objetivo que tenía Oswald era ir informando a sus superiores de la marcha de esa conspiración para detenerlos todos en el último momento antes de que se asesinaran a Kennedy. ¿Verdad? Cuando pasó lo que pasó, él se desconcertó y dice, bueno, aquí hay algo, aquí me engañaron. Y efectivamente, Oswald iba a ser el chivo expiatorio. ¿Qué es lo que pasó? Que Oswald estaba previsto que Tippit lo matase en ese momento, y ahí se acababa la historia. No hubiera habido más. Es decir, un loco mató al presidente y ese loco lo iban a detener y lo mataron y se acabó la historia. ¿Pero qué pasó? Que bueno, que Tippit no mató a Oswald, que murió fue Tippit. Y entonces ahí ya comenzó el desconcierto de los conspiradores y tuvieron que enviar a Jack Ruby a la cárcel, a la comisaría de Dallas, a matar a Oswald delante de las cámaras porque no tenían otro remedio, porque tenían que evitar que él llegase ante el juez. ¿Y quién era Jack Ruby? Jack Ruby no era un mafioso, por supuesto, pero no era un matadito. Jack Ruby era un protegido de Richard Nixon. Es decir, todo esto está acreditado y... Y aún así no acaban de desvelar toda la parte que, como bien dice, pues podría ser más reveladora. Pero yo no sé si en el caso, por ejemplo, del libro, una vez que ya pues sale este libro, ¿no?, a la venta, se da a conocer, ¿alguien se ha interesado por parte no sé, del gobierno de Estados Unidos, o alguien haya dicho, hay algo aquí raro que no me cuadra? No, porque siempre puede haber a lo mejor alguien que quiera también impedir que esto pues vea la luz o tenga una teoría bastante certera. Nada, todo está basado en documentos que han sido publicados por distintas fuentes y bueno, hay documentos, hay declaraciones, hay testimonios, hay documentales y tenemos que concluir, digamos, llegar a la conclusión de que la conspiración no podía haber sido, digamos, promovida o hecha por un grupo, ni siquiera la CIA, ni siquiera la mafia tenía poder suficiente para hacer el asesinato, sí. Para matar al presidente, sí, pero para lo que vino después, claro, para que desapareciesen testigos antes de testificar en circunstancias misteriosas. Para todo eso que ha venido después no tenía poder ni la mafia ni la CIA. El poder ese está mucho más arriba. Entonces, la conclusión es que presuntamente 4 presidentes de Estados Unidos han estado implicados por acción o por omisión
o, en la conspiración para el asesinato del presidente Kennedy, empezando por Johnson, porque Hunt, el relevante agente de la CIA, de la Comisión Watergate, poco antes de morir, su hijo grabó en vídeo una declaración de este agente de la CIA tan relevante, en la que decía que en la cabeza de la cooperación estaba Lyndon Johnson. Y es un documento que está grabado y está ahí, pero bueno. Claro, sí. Y vamos a ver, y Richard Nixon, pues hay muchas conexiones. Richard Nixon estaba en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Y George Bush padre era agente de la CIA y estaba en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Y cuando en 1976, posteriormente fue jefe de la CIA. Y cuando a George Bush le preguntaron en 1976, en el curso de la investigación de la Comisión de Investigación de la ISSA, ¿qué hacía en Dallas el 22 de noviembre del 63? Dijo que no recordaba. Es decir... Claro. Son muchas coincidencias que al final desembocan en el mismo punto final, ¿no? Sí, sí, efectivamente. En el caso del libro, ¿sabremos o sabemos a través de este libro, El asesinato del presidente Kennedy, de hipótesis a tesis, quién realmente mató a Kennedy? A Kennedy le dispararon desde varios puntos, como mínimo 3. El disparo mortal que le voló la cabeza a Kennedy, que se ve claramente en la película de Zapruder del 76, por eso fue el revuelo, que le vuela en la cabeza al presidente, fue una bala expansiva, una bala de esta explosiva que le llaman, disparada desde una distancia de 20 metros aproximadamente detrás de una valla de madera. Y esto lo dice, no lo digo yo, lo dice la misma Comisión de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, dice que posiblemente se efectuó un disparo detrás de la valla de madera, detrás de unos árboles, camuflado detrás de unos árboles. Este fue el disparo mortal de Kennedy, no desde la ventana a una distancia de 80 metros, sino a una distancia de 20 a 22 metros desde una valla de madera. Y ese disparo presuntamente fue efectuado por un mafioso francés que fue, digamos, contratado expresamente para ir a Estados Unidos a efectuar este disparo. Pero habían más tiradores. Otro estaba presuntamente sobre el puente del ferrocarril, que fue el disparo frontal que le entró a Kennedy por el cuello, y otros efectivamente estaban en el edificio del que dicen que estaba Oswald, uno de esos disparos fue el que hirió al gobernador John Connally, y otro cayó en un bordillo, es decir, impactó en un bordillo de la acera, se desvió y le hirió a un espectador. Otro dato interesante, por ejemplo, en la ventana del 6º piso del edificio de libros del depósito de libros de Dallas, donde dicen que estaba Oswald, en el año 1000, allí pues recogieron las huellas dactilares de varias personas que trabajadores de la casa, que habían manipulado las cajas de libros, la ventana y demás. De todas esas huellas dactilares, identificaron a los que habían, digamos, a quienes habían sido esas personas, excepto unas que estaban sin identificar, y estuvieron sin identificar hasta el año 1993, y en 1993, es decir, 30 años después del asesinato de Kennedy, descubrieron que esas huellas pertenecían a Mac Ballas, y Mac Ballas estuvo condenado por un asesinato y era íntimo de Lyndon Johnson. Decían algunos que era su sicario particular. Entonces, ¿qué hacía Ballas en la ventana del depósito de libros de la 6ª planta el día que asesinaron a Kennedy? Posiblemente él no disparó porque no era un buen tirador, pero seguramente estaba allí con alguien que sí disparó, pero no era Oswald. Claro, lo que me queda claro entonces es que fue todo orquestado de tal manera que no era solo uno, sino 3 o hasta 4 tiradores por si alguno fallaba, o para garantizar también que cualquier tiro no simplemente hiriera, sino acabara con la vida del presidente, de tal manera que de diferentes puntos se aseguraban la muerte de Kennedy. Bueno, un dato nada más. En la limusina presidencial, en el asiento trasero iba el presidente y la señora, en el asiento de medio el gobernador y la señora, y en el asiento delantero iba el conductor, que era un agente del servicio secreto, y el jefe del servicio secreto de la escolta personal del presidente Kennedy. Bueno, pues este hombre, cuando lo llamaron a declarar en la comisión Warren, dice, bueno, en los 3 disparos, dice, oigan, vamos a hablar en serio. Ahí no llegaron 3 disparos. Sobre la limusina cayó un chaparrón de proyectiles. Wow.
Eso lo dijo el agente del servicio secreto que iba en el asiento delantero del coche. Es decir, no me hablen de 3 disparos, señores. Ahí cayó un chaparrón de proyectiles. Y eso está recogido. Es un documento oficial, está recogido en el testimonio de la Comisión Warren. Es decir, pero eso no se dice. Se sigue diciendo que fueron 3 disparos en 5,6 segundos con un rifle de carga manual. Que ni los mejores tiradores del mundo han logrado emular esa hazaña, ¿no? Claro, sí, es verdad. Sí, el disparo sale bala, cargo, etcétera, vuelve a apuntar y demás, 5 segundos no les da tiempo, vamos, ni de broma. Y la bala mágica que hace un recorrido de un zigzag y que hiera al presidente, al gobernador, en las piernas, en el pecho, en la espalda, en el muslo, en el brazo, en fin. Está claro que sí, que como bien dice... Lo que es, digamos, no sé, yo digo, y lo digo en el libro, que bueno, si por ejemplo hubiesen dicho que al presidente Kennedy lo mató un extraterrestre y hubiesen hecho unas fotos, digamos, falsificadas, como han hecho algunas de Oswald, ¿no? Algunas fotos falsificadas de Oswald, y algunos testigos falsos, pues mucha gente lo hubiese creído. Seguro. Entonces, ¿cómo hay gente que cree que Oswald disparó al presidente Kennedy? Bueno, ¿por qué? Porque han hecho ese montaje falso y hay gente que lo sigue creyendo, como hay gente que cree que la Tierra es plana. Efectivamente. Y cosas más inverosímiles, ¿no? Sí, cierto. Bueno, yo no sé si, y para ir acabando, si hay alguna, digamos, película de las que hemos visto, no sé, por ejemplo, con Kevin Costner como protagonista u otras tantas, que a lo mejor a Luciano Eutimio le parezca, digamos, la más cercana a la realidad de toda esta historia. Hombre, yo creo que efectivamente JFK es la más tal. La investigación del fiscal Jim Garrison fue fundamental. Es decir, Jim Garrison llegó a encontrar un hilo de la conspiración y bueno, y no solamente llegó a encontrar un hilo, sino que el jurado, digamos, el tribunal procesó para juicio a personas que estaban implicadas presuntamente en el asesinato de Kennedy, en una de las ramas, digamos, en una de las distintas ramificaciones, y en el momento del juicio, pues poco antes del juicio, 3 testigos clave murieron. Uno murió de un infarto, otro murió porque apareció muerto en una habitación del hotel con un golpe en la cabeza y un tiro en el pecho, y otro murió en un accidente, y entonces los 3 testigos clave desaparecieron antes del juicio. Y en el juicio, Clive Saab, que era el acusado de haber participado en la conversión del presidente, pues salió suelto. Entonces yo creo que efectivamente en la película JFK, bueno, hay muchas, ¿no?, que se aproximan y tal, pero es una de las que de forma relevante pone el dedo en la llaga de lo que ocurrió realmente, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos encontrar este libro, El asesinato del presidente Kennedy, de hipótesis a tesis? Bueno, en varias librerías, pues bueno, en Las Palmas pues está en la librería del Libro Técnico, en la Casa del Libro, en Agapea, en Sinopsis, y en Tenerife pues está también en Agapea, está en Ártica, en algunas librerías, e incluso lo distribuye también el Corte Inglés, y también a través de Amazon. ¿Y está pensando Luciano Eutimio en algún libro más de corte similar o ahora descanso para recargar pilas? No, estoy pensando en una segunda edición, porque después de haber escrito este libro, he recabado informes que son bastante relevantes y que sería bueno incluirlos, como el testimonio, por ejemplo, de Marina Oswald, esposa de la mujer de Oswald, no cuando el asesinato ni en años posteriores, sino poco antes de morir. Es muy interesante. Entonces hay documentos que sería interesante incluir, que en su momento no los incluí porque no los conocía, y que, bueno, si tengo ocasión de hacer una segunda edición, los incluiría, ¿no? Bueno, ampliar todo lo que ya está recogido en esta obra para que esté más completa entonces, ¿verdad? Bueno, yo no sé si en la Isla del Hierro, como decíamos antes, donde nació, en este caso, Luciano Eutimio, le han dicho, hombre, pero ¿y cómo desde aquí, ¿no?, un lugar, digamos, entre comillas, tan pequeñito, pues, no sé, un caso tan grande y tan importante, alguien se ocupa de algo así? Bueno, a mí es algo que me impresionó en su momento. Yo estaba estudiando, comenzando bachiller en ese momento, cuando el asesinato. Tenía un profesor de literatura e historia que era muy admirador de Kennedy. A mí me impactó y es algo que siempre pues, me ha interesado. Y lo que me motivó a escribir el libro realmente fue leer en un suplemento semanal del País una especie de artículo o reportaje donde decía que Oswald había sido el tirador y que no había duda ninguna. Digo, pero bueno, a esta altura, después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que sabemos, que alguien en un medio de comunicación
tan, bueno, como decir, Sí. conocido como el país, vamos a no poner otro objetivo, ¿no? Diga que Oswald fue quien asesinó al presidente Kennedy. No sé, esto a mí, la verdad, eso fue para mí indignante y fue lo que me impulsó a empezar a escribir, en principio, un pequeño ensayo y al final del ensayo vas buscando, vas encontrando más material, más informaciones y al final el ensayo se convirtió en un libro, ¿no? Pues enhorabuena por esta obra. La verdad que ha sido también muy interesante esta charla con Luciano Eutimio Armas, autor del libro El asesinato del presidente Kennedy, de hipótesis a tesis. Estoy seguro pues, de que todos aquellos que lo vayamos a leer nos va a encantar todo lo que nos vamos a encontrar en esta obra. Muchísimas gracias y mucha suerte con esa ampliación de toda la información. Pues muchísimas gracias a ti, José Luis, y gracias a todos los oyentes por su atención. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Buen día.